donde el tiempo es piedra. No voy a decir mi nombre. No porque tema que me encuentres, sino porque temo que algo más lo haga primero. Lo único que necesitas saber es que lo que voy a contar ocurrió en un sitio de Jalisco que casi no aparece en los mapas, un paraje que la gente del pueblo llama el Bosque de Piedras, aunque no es un bosque ni son piedras comunes. Dicen que allí el tiempo se detiene. Dicen que allí los que se pierden no mueren, se quedan mirando. Y yo estuve ahí. Desde lejos se ve como un campo pétreo, un conjunto de columnas naturales que parecen vigilar los cerros. Pero cuando te acercas, lo primero que sientes es que el aire pesa más. Como si respirar fuese una falta de respeto para algo que duerme bajo la tierra. Ese día yo no estaba buscando nada. Solo caminaba. Quería escapar de mi vida, de mi cuerpo, de los recuerdos que golpeaban detrás de los ojos. A veces caminar parece suficiente para alejarse del dolor, pero hay caminos que te encuentran a ti. El sendero desapareció. El silencio se volvió tan espeso que podía sentirlo presionando las orejas. Y las piedras parecían formar pasillos. Pasillos demasiado rectos para ser naturales. Cada columna tenía marcas, líneas que al principio pensé que eran grietas por la erosión. Hasta que me di cuenta, eran uñas. Uñas humanas. Arañazos profundos, como de alguien que quiso salir o entrar. Pasé la mano por una de ellas. La roca estaba tibia. Como piel. Fue ahí cuando escuché la primera voz. No era un sonido claro, ni un susurro. Era como si una memoria ajena se hubiera incrustado en mi mente por accidente. No corras. Aquí no sirve de nada. Me giré tan rápido que casi caigo. No había nadie. El viento no se movía. Los pájaros no cantaban. La tierra no respiraba. Y entonces me di cuenta de algo que hasta hoy me persigue. Mi sombra estaba retrasada. Un segundo tarde. Como si esperara instrucciones. Intenté salir. Intenté recordar por dónde había llegado. Pero los pasillos se multiplicaban, retorciéndose como laberintos viejos que cambian de forma cuando parpadeas. En una de las piedras encontré algo grabado, una fecha. 1901, y debajo, aún estoy aquí. La roca estaba caliente. Como si la inscripción acabara de ser hecha. Quise tocarla, pero algo en mí se paralizó. Una sensación que solo puedo describir así, como si alguien me estuviera observando desde adentro de esa piedra. Como si hubiera ojos detrás de la roca. El miedo me congeló la garganta. Cuando volví a respirar, el aire sabía a óxido. Caminé sin rumbo. Mis pasos parecían multiplicarse, rebotando entre las columnas como voces atrapadas. Y una de ellas, una que no era eco, dijo algo que hizo que mis huesos se sintieran ajenos a mí: ya no tardas en convertirte. La piedra frente a mí se movió. Un crujido lento, como de huesos acomodándose. La superficie respiró. Respiró. Las grietas eran como arrugas. El polvo caía como piel muerta. Y entre las sombras vi un rostro. Uno humano. O lo que quedaba de uno. Los ojos eran fosas profundas llenas de piedra negra. La boca no se abría. Pero escuché su voz dentro de mi cráneo: el tiempo aquí no pasa, solo se acumula. Retrocedí, pero el suelo vibró. No con fuerza. Con intención. Como si lo que estaba bajo mis pies despertara. Entonces entendí. Las columnas no eran formaciones naturales. No eran restos arqueológicos. No eran esculturas. Eran personas.
Personas que habían quedado detenidas en el tiempo, petrificadas lentamente hasta volverlas parte del paisaje. Y yo estaba en medio de ellas. En su territorio. En su cementerio vivo. Uno de ellos, si es que puedo llamar uno a eso, extendió un dedo de piedra hacia mí. Cuando lo tocó, sentí como mi piel se enfriaba por dentro. No por fuera. Por dentro. Un hormigueo que se volvió punzante, luego doloroso, luego inevitable. Y la voz volvió a sonar, aquí el tiempo captura. El que entra, paga. El que paga, se queda. No supe si grité. No supe si recé. No supe si corrí. Solo supe que algo detrás de mí, algo enorme, abrió los ojos. Aunque no tenía rostro. Y entendí la verdad, había llegado al lugar donde el tiempo es piedra, y yo estaba comenzando a endurecerme desde adentro. No puedo describir con exactitud cómo fue que seguí moviéndome. Tal vez fui yo. Tal vez fue mi sombra, que seguía retrasada un segundo, como si caminara mis pasos a destiempo. Como si aprendiera, observándome. Solo recuerdo que mis manos empezaron a hormiguear. Primero como adormecidas, luego como si miles de agujas heladas perforaran la piel desde adentro. Cuando levanté la palma hacia la luz gris que caía desde el cielo inmóvil, vi algo que me hizo tragar sangre, mi piel comenzaba a cuartearse. Pequeñas líneas grises, leves, pero visibles. Como si la carne se secara por dentro. Y entonces escuché el primer rumor. No era viento. No había viento en ese lugar. Era un murmullo profundo, arrastrado, constante, como si cientos de voces hablaran desde debajo de mis pies. Me arrodillé sin querer, intentando distinguir palabras. Y las escuché. No eran oraciones. Eran súplicas. No te muevas. No nos hagas ruido. Él no ha despertado del todo, retrocedí, cayendo sentado. La tierra estaba fría como metal. Las voces parecían venir de las columnas mismas, vibrando dentro de la roca. Me acerqué a una que tenía un rostro casi completo, boca entreabierta, ojos vacíos, expresión detenida en un terror perpetuo. Cuando apoyé la oreja contra la piedra, escuché respiración. Respiración. Lenta. Dolorosa. Como un animal viejo que solo espera que lo dejen morir. Una voz habló desde ese interior petrificado, áspera, como polvo moviéndose. No corras, lo siente. ¿Quién? Pregunté sin pensar. La piedra crujió bajo mi mano. La grieta del ojo se ensanchó apenas. Lo suficiente para que algo dentro del hueco se moviera. Un dedo. Un dedo de carne atrapado en piedra. El guardián del tiempo, susurró la voz. No es un dios. No es un espíritu. Es lo que queda cuando el tiempo se rompe. El dolor en mis manos aumentó. Las líneas grises comenzaron a expandirse hacia mis dedos. ¿Por qué me está pasando esto? Pregunté, sintiendo cómo la garganta se cerraba. La voz respondió como si escupiera arena. ¿Por qué entraste? Aquí el tiempo no avanza, te devora. Me levanté tambaleando. La sombra seguía a destiempo, como si probara mis movimientos. En un instante, cuando giré rápido, noté algo, por una fracción de segundo. Mi sombra no me imitó. Se quedó mirando a un lado. Mirando algo detrás de mí. El rumor creció. Ya no eran voces. Eran golpes. Golpes desde dentro de las piedras. Golpes desesperados. Golpes de huesos. Golpes de uñas. Los pilares respiraban. Respiraban.
con un ritmo lento, enfermizo, como pulmones llenos de polvo. Y al final, una voz distinta, más profunda, más antigua, habló desde todas las rocas a la vez. Faltas tú. Sentí un tirón dentro del pecho. No físico. No emocional. Algo arrancó un pensamiento de mi mente. Lo secuestró. Lo devoró. Me sostuve el pecho y vomité sangre oscura. El rumor seguía creciendo. Y entonces lo vi. Entre dos columnas, en un espacio que antes no estaba, apareció un arco de piedra. Un arco perfecto, pulido, demasiado preciso para ser natural. El aire cambió. Ya no era frío. Ahora ardía. Un olor a hierro viejo llenó mis pulmones. El arco vibró. Y una figura salió caminando desde su interior. Alta. Estirada. Casi humana. Pero la piel era piedra viva, moviéndose como músculo bajo una capa mineral. Los ojos eran grietas luminosas. No parpadeaban. No observaban. Absorbían. Mi sombra tembló detrás de mí. Se apretó contra mis pies como un animal aterrorizado. La figura habló con una voz profunda, retumbante, como un terremoto: vienes de lejos. Traes tiempo fresco. ¿Tiene hambre? Yo retrocedí. Pero mis pies empezaron a endurecerse. Los dedos se volvieron rígidos. Sentí como las venas se tensaban, como si el cuerpo luchara por quedarse orgánico. La figura dio un paso hacia mí. El suelo tembló. La respiración de las rocas pilares se aceleró, como si celebraran. No debiste entrar, dijo la figura. Aquí el tiempo te traga gota a gota. Y entonces levantó la mano. Una mano enorme, afilada, que parecía formada de cuchillas de cuarzo. La colocó sobre su propio pecho. Y al hacerlo, la piedra se abrió como carne. De la grieta emergió un rostro humano. Un rostro real. De verdad. Con piel. Con ojos. Ojos llenos de terror. Un hombre atrapado dentro del guardián. Su boca se movió como si gritara, pero no salía sonido alguno. La figura señaló mis manos, que ya estaban casi completamente grises. Así empieza. Primero las manos. Luego la voz. Después, olvidas quién eras. Y te vuelves columna. La otra voz, la humana, logró murmurar una frase, casi inaudible, desde dentro del pecho del guardián: corre, si aún recuerdas tu nombre, corre. Pero el guardián se volvió hacia él con un gesto lento, y la boca del hombre se cerró como si una mordaza invisible lo aplastara desde dentro. Lo último que escuché antes de huir fue el crujido de un hueso quebrándose lentamente, muy lentamente. Como si el tiempo mismo disfrutara del sonido. Corrí sin dirección. Sin aire. Sin certeza de que mis piernas siguieran siendo mías. Atrás, el guardián no caminaba. Deslizaba. Y cada vez que lo hacía, las piedras respiraban. Cuando por fin caí exhausto entre dos columnas más jóvenes, piedras sin rostro aún, sentí mi sombra tocarme. Por primera vez. Fría. Delgada. Humana. Susurró algo que me dejó sin voz: no corras. Si sigues huyendo, él me elige a mí. Y supe entonces que no solo mi cuerpo estaba en peligro. Algo más profundo, más antiguo. Estaba comenzando a fracturarse dentro de mí. No sabría decir cuánto tiempo había pasado desde que entré al corazón del bosque. El aire se volvió más espeso, como si respirara a través de una tela húmeda. Poco a poco mis recuerdos comenzaron a mezclarse con escenas que no eran mías.
Fue aquí donde comprendí que los petrificados no están muertos. No todavía. El primer síntoma fue la confusión. Veía mis manos y por un instante no las reconocía. Sentía como si alguien más estuviera usándolas antes que yo. En mi mente aparecían imágenes de un pueblo antiguo, de construcciones que nunca visité, de rostros que jamás había visto y, sin embargo, me saludaban con familiaridad, como si hubiese convivido con ellos toda mi vida. Un anciano sin boca. Una mujer con los ojos hundidos. Un niño sin sombra. Eran recuerdos ajenos, implantados, ecos de personas que alguna vez caminaron aquí y fueron convertidas en piedra, no por un accidente, sino por la voluntad de algo mucho más antiguo que cualquier templo o ruina. El guardián se revela fue entonces cuando lo escuché por primera vez. Un golpe seco, un arrastre pesado, y luego un susurro que no venía del aire, sino del suelo mismo. Ya casi eres parte, me quedé inmóvil. El sonido no tenía un origen claro, pero sí una dirección, una grieta entre dos monolitos gigantes, como dientes partidos de una mandíbula colosal. Ahí lo vi. No debería tener forma, pero la adoptó para mí. El guardián del bosque de piedra. Era alto, demasiado alto para pertenecer a una anatomía humana. Tenía un torso esculpido como roca húmeda, pero se movía con la fluidez de algo vivo. Donde debía tener un rostro, solo había un hueco negro, profundo, que parecía absorber la poca luz que quedaba. Y sin embargo, yo sabía que me estaba mirando. Él no camina, él avanza como si surgiera del suelo mismo, como si cada paso fuera una decisión del bosque entero. Lo que más me perturbó fue que no lo escuché respirar, pero sí lo sentí hacerlo dentro de mí. Como si cada inhalación fuera compartida, robada. ¿Recuerdas lo que aún no te sucede? Eso significa que eres digno, dijo sin mover labios que no tenía. No supe qué responder. No pude. Cada palabra de la criatura se incrustó en mi mente como pequeños fragmentos de roca. La sombra toma control cuando di un paso hacia atrás, mi sombra no se movió conmigo. Fue un error voltear a verla. La figura oscura proyectada al suelo ya no copiaba mi postura. Se erguía más recta, más larga, más viva. Sus brazos colgaban demasiado, sus dedos eran más delgados, y su cabeza se inclinaba ligeramente hacia donde estaba el guardián. Como si lo reconociera. Como si le perteneciera. Entonces movió la mano. La sombra movió la mano, antes que yo. Toqué mi pecho, temblando. Sentí algo duro bajo la piel, como granos, como pequeñas puntas, como si algo estuviera cristalizándose desde adentro. No era sudor lo que recorría mi espalda. Era polvo fino, gris, con olor a tierra antigua. Mi sombra dio otro paso. Yo no lo di. Y el guardián empezó a acercarse con esa falsa suavidad que hace que el terror se acumule en la columna como un hilo de hielo. La historia del primer petrificado vuelve a la vida. El guardián extendió uno de sus brazos, aunque no fuera humano, y lo apoyó sobre un monolito cercano. La superficie empezó a vibrar, como si recordara un dolor demasiado viejo. Entonces vi lo imposible. La piedra comenzó a hundirse desde adentro, palpitando. Una grieta se abrió como una boca hambrienta, y de ahí emergió una figura, humanoide, pero incompleta. Su rostro tenía gestos detenidos, como si la expresión no hubiera terminado de formarse. Sus ojos, sin pupilas, parecían reconocerme. Y entonces, habló. Yo fui primero, y tú serás después. Su voz era el eco de miles de voces superpuestas. Retrocedí. No sentí mis piernas. O quizá mis piernas ya no sentían que me pertenecían. El guardián se inclinó hacia mí, casi con una especie de respeto. Aquí, nadie muere. Solo dejan de avanzar.
Y tú, ya empezaste. Supe que los recuerdos ajenos que estaban invadiendo mi cabeza eran la historia del primer petrificado, un explorador sin nombre. Un hombre que escuchó rumores del bosque. Un curioso que creyó poder documentarlo todo. Alguien como yo. Alguien que todavía grita dentro de la piedra. Y ahora, algo en mí comienza a recordar su vida. Una vida que jamás viví. No dormí. No pude. No sé si en este lugar es posible dormir sin perder algo más que el tiempo. La petrificación había avanzado lo suficiente para que mis articulaciones dolieran al moverse, como si estuviera fracturándome desde adentro. Cada respiración era más lenta, más pesada, y con cada exhalación, una nube de polvo gris salía de mi boca. Mi sombra, esa cosa que ya no imitaba nada de mí, caminaba delante de mí. Caminaba como si fuera dueña del bosque. Como si fuera dueña de mí. Intenté convencerme de que seguía siendo el narrador de mi propia historia, pero cada paso que daba detrás de mi sombra me hacía dudar más. Había momentos en los que ya no estaba seguro de cuál de los dos era la copia. Eso fue antes de que el guardián hablara de nuevo. Lo escuché antes de verlo, un crujido profundo, como árboles arqueándose bajo un peso que no deberían soportar. Como huesos gigantes doblándose. La criatura emergió entre dos columnas pétreas, como si las hubiera apartado con un simple pensamiento. Su figura se expandía y contraía con un ritmo lento y enfermizo. «Ya recuerdas demasiado», murmuró el guardián, sin boca. «Eso significa que ya no perteneces a tu tiempo». Me llevé las manos al rostro. La piel estaba dura, como una corteza mineral. Sentí una fisura en la parte inferior de mi mejilla, una línea delgada, fría, que avanzaba hacia mi cuello. No dolía. Eso era lo peor. Ya no dolía. La sombra se acercó a mí. Se quedó a centímetros, inclinando la cabeza como un animal curioso. Y entonces puso su mano sobre la mía. Pero lo que sentí no fue un toque. Fue absorción. Como si quisiera entrar. Como si quisiera ocupar lo que quedaba de mí. Tuve que apartarme de golpe, aunque el movimiento me arrancó un fragmento seco del hombro. Escuché como si partiera una rama vieja. La sombra no retrocedió. Me miraba, o me intuía, con una paciencia imposible. Era como si supiera que la resistencia solo alargaba lo inevitable. La verdad del bosque. El guardián levantó su brazo pétreo y señaló las figuras que rodeaban el claro, hombres, mujeres, niños, todos convertidos en estatuas incompletas, eternamente atrapados entre el último gesto de miedo y el principio de otra cosa. No estaban muertos. Nunca estuvieron muertos. Ellos tampoco sabían que el bosque no es un lugar, dijo el guardián. Es un organismo. Un archivo vivo. Y necesita rostros nuevos para recordar historias antiguas. Comprendí, demasiado tarde, que las piedras no eran castigo. Eran memoria. Memoria que exige cuerpos nuevos para contenerla. Las fisuras en mi rostro avanzaron hacia mis ojos. Parpadeé y vi por un instante un paisaje que no existía en este siglo, un mundo donde las piedras caminaban y los humanos eran invitados temporales. Entonces el guardián habló una última vez: ya no te preguntes quién eres. Pregúntate qué debes recordar por nosotros. El instante final, sentí mis piernas endurecerse, mis dedos convertirse en filamentos rígidos y perfectos. Mi sombra dio el último paso hacia mí. Su cuerpo delgado y antinatural se pegó al mío como tinta derramada. Lo entendí, ella no quería reemplazarme. Quería guiar mi postura final. Colocó mis brazos. Levantó mi rostro. Acomodó mi expresión. Era un escultor paciente y cruel. Entonces, mis ojos,
Los reales se quedaron fijos en un horizonte que ya no pertenecía a este tiempo. Mi cuerpo dejó de moverse. Mi respiración cesó sin lucha. Y el bosque aprendió mi rostro. No sé cuánto tiempo ha pasado desde que dejé de ser yo. Solo sé que puedo sentir a otros caminando cerca. Puedo sentir cómo me observan sin verme. Y puedo susurrarles sin mover mis labios: yo fui uno como tú, y tú pronto serás uno como nosotros. La piedra no calla. Nunca calla. Solo espera que un nuevo viajero se atreva a entrar. En este bosque sin nombre, donde el tiempo se acumula como polvo sobre la memoria, recordamos que no todo lo antiguo está dormido y que hay historias que no se cuentan, se heredan. Gracias por caminar conmigo entre las sombras de la piedra, por escuchar los susurros que no tienen boca y por permitir que la leyenda viva un poco más a través de tus ojos. Chamán, las historias que susurran los espíritus. Donde el misterio respira, ahí está Chamán. Si esta historia tocó tu miedo más profundo, suscríbete, comparte esta leyenda y deja tu voz en los comentarios. Cada historia es un portal, y tú acabas de abrir uno.